Si estratificar es anticipar, actuar en urgencias es decidir en segundos. Y para hablarnos del abordaje del infarto agudo al miocardio en el área de urgencias, recibamos al doctor René Arnoldo del Fierro González, médico cirujano general y con especialidad en urgencias médico-quirúrgicas por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, urgenciólogo y coordinador del área médica del Hospital Santander. Hola, buenos días. Me siento orgulloso otra vez de estar aquí con ustedes compartiendo esta charla. Bueno, urgencias médico-quirúrgicas. Siempre lo hemos dicho, es una especialidad muy flexible y siempre vamos a ver la hora más intensa o más interesante de cada especialidad. Llámese desde ginecología, pediatría, urgencias cardiovasculares, nefrología, endocrino, etc. El corazón, un órgano con una sola función, ¿sí? Bombeo, un efecto de bomba que nos lleva sangre a todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Y hace que los demás órganos y sistemas funcionen prácticamente al 100. Pero cuando esta vitalidad, esta función se empieza a diezmar, es cuando ahí tenemos que actuar, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí el tiempo es fundamental. Tenemos solamente una ventana de 12 horas para poder llevarle al paciente una mejor calidad de vida y mejorar su supervivencia, ¿ok? En nuestro hospital Santander tenemos un equipo de respuesta inmediata que está capacitado altamente, ¿verdad? Y es un centro que cuenta con intervencionismo, ¿verdad? Y poder llevar a cabo también operaciones de tercer nivel, como son las cirugías de corazón abierto, ¿ok? Más que nada también en cuanto al corazón, pues vamos a enfocarnos en cuanto al método de la urgencia, dado que esto es un problema de salud pública y mundial, como lo mencionaba mi compañero Fernando, de suma importancia, puesto que ocupamos el primer lugar de muertes a nivel mundial y primer lugar de muertes aquí en nuestro país, ¿sí? Tenemos que desde el 2021 en estudios, según la OMS, al 2021 al 2023 ocupamos más de 9 millones atribuidas a enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Casi el 20% de las muertes han sido atribuidas a enfermedades del corazón, ¿ok? Y en países en vía de desarrollo, ¿sí? Si bien no estaba tan aumentada esta casuística, ha ido en aumento creciente por el aumento de la sobrevida, ¿sí? Y por los hábitos alimenticios, los malos hábitos que mencionaban hace un momento, como el tabaquismo, y enfermedades obviamente correspondientes. En México representa el primer lugar también en muertes. Solamente en el 2021 se le atribuyen más de 1 millón de defunciones del 2021 al 2023, ¿sí? Puesto que es un área importante de aprendizaje, ¿verdad? Nuestra curva, y enfocarnos más en este tipo de patologías, ¿verdad? Y darle la intensidad y el respeto que se merece este tipo de patologías. Ok, en México, fíjense, solamente aquí en México mueren más de 200 personas al día, ¿sí? En personas menores de 60 años, ¿sí? Las enfermedades cardiovasculares son del 3.8% y se elevan en mayores de 60 años, ¿sí? Vamos a tener que en el 2021, en un estudio que se hizo, según el INEGI, murieron más de 220,000 personas atribuidas a enfermedades cardiocoronarias agudas, 177,000. En cuanto a definición de infarto, nos vamos a enfocar en el tipo 1, según la cuarta definición de infarto,
que pues va a ser causada por una ruptura, una aterotrombosis coronaria aguda, generalmente precipitada por la ruptura de una placa aterosclerótica que ya se ha mencionado en charlas pasadas, ¿sí? Y a menudo se asocia con la trombosis vascular o parcial o completa. En cuanto a su fisiopatología, bueno, vamos a tener que es una causa frecuente la ruptura o erupción de esta placa, que va a contribuir a una oclusión que va a provocar isquemia, complicaciones eléctricas o mecánicas, fallo de bomba, va a tener una alteración en la repolarización, un desnivel en el segmento ST, y después de una lesión esta se va a prolongar y va a liberar biomarcadores que son más bien conocidas como las enzimas cardíacas, ¿sí? Va a causar, esta liberación de las enzimas cardíacas es dado o causado por muerte celular, necrosis. ¿Sí? Esto va a desencadenar una respuesta inflamatoria, una vasoconstricción, una afectación de la microcirculación que va a contribuir a la extensión o a la remodelación adversa del miocardio. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener 3 pilares, ¿sí? Que es la clínica, el electrocardiograma y enzimas cardíacas. 2 de 3 criterios, ¿sí?, van a darnos un diagnóstico de infarto. En este caso nos vamos a enfocar al SICA con elevación, ¿ok? Porque en este sí tenemos el tiempo marcado, independientemente del retraso que haya tenido el paciente en su domicilio, que empezó que porque le tenía un ardor en el estómago, ya lleva 3 cajas de Tums, 8 riopanes, tratando de justificar todos los síntomas para no acudir al hospital o llamar al sistema médico de emergencias, ¿sí? Esto es una causa muy frecuente aquí en nuestra región, ¿sí? El yo puedo, yo me aguanto, no pasa nada, ya me ha pasado, ¿ok? Y más que nada pues es un dolor que te aparece en reposo o después de una actividad física, ¿ok? Va a estar acompañado de signos y síntomas de descarga adrenérgica, náusea, sudoración profusa, dolor torácico opresivo con irradiación más frecuentemente a cuello y a extremidad izquierda, ¿sí? Otros datos de atención o de una sintomatología típica, ¿verdad?, van a estar en personas de la tercera edad, en mujeres y en ancianos, en pacientes diabéticos. Caso raro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un compañero médico hace poco, unos meses, pues diagnosticó un infarto con elevación, porque llegó el paciente a la consulta porque tenía dolor de muela, ¿sí?, de este lado izquierdo. Se le toma el electrocardiograma porque persistía con algo de hipertensión y salió con elevación del segmento ST, se protocoliza, teníamos dudas, se le toman biomarcadores y salen positivos. Este paciente se somete a código infarto, se le realiza todo en área de trauma, choque e urgencias y se pasa posteriormente a intervención coronaria percutánea. Criterios electrocardiográficos. Bueno, pues vamos a tener elevación del segmento ST en una o dos derivaciones continuas, ¿sí?, de 0.1 milivolt en las mayorías de las derivaciones. Hay que considerar también que existe otro criterio que es un bloqueo de rama izquierda, ¿sí?, que un paciente que se presente con bloqueo de rama izquierda sin antecedentes cardiovasculares, ¿ok?, se presenta con clínica más bloqueo de rama izquierda y en este también hay que iniciar el protocolo de atención inmediata, ¿ok? Aquí vemos prácticamente lo que es el signo de la bandera en las derivaciones 2 de 3 y ABF, ¿sí?, con una marcada aumento del segmento ST, ¿ok? Viendo ya la discordancia y la concordancia, pues con la sintomatología agregada vamos a llegar al diagnóstico inmediatamente, hay que actuar, ¿sí?, y activar el código. Obviamente va a haber sus excepciones y sus criterios, sexo, tiene que ver mucho el sexo y la edad, ¿ok? Si se fijan en hombres menores de 40 años, el segmento ST puede estar elevado hasta 2.5 milivolts,
¿sí? En hombres mayores de 40 con 2.2 milivolts ya se considera una elevación aceptable para llegar a un diagnóstico de elevación ST, y en mujeres únicamente con 1.1 milivolts ya tenemos el diagnóstico, ¿ok? Consideraciones especiales, también si el paciente persiste con sintomatología, en las derivaciones izquierdas no nos da o no nos arroja datos para un infarto franco, hay que tomarle un círculo cardíaco, puesto que este paciente puede tener un infarto posterior o de derivaciones derechas, un derecho, ¿ok? Entonces hay que hacerle un círculo cardíaco completo si el paciente persiste con dolor o con elevación de biomarcadores. Otra herramienta muy factible cuando nos queden dudas del diagnóstico, podemos utilizar un ecocardiograma rápido, ¿ok? Este nos va a dar la funcionalidad, si hay hipocinesia o no, si hay ruptura de músculos papilares o del septum ventricular. Este va a ser una herramienta rápida y eficaz y la tenemos a disposición también, gracias a nuestros cardiólogos que siempre están ahí atentos. En cuanto a urgencias, vamos a tener un diagrama, tenemos tiempos, las guías te marcan independientemente del retraso de la sintomatología del paciente, ¿verdad? Una vez que ya lo llevan al hospital, ya sea por sus medios, ¿sí? O en ambulancia, se va a determinar el centro hospitalario que se tiene que llevar, ¿sí? De preferencia un centro hospitalario que tenga ICP, ¿sí? Centro con ICP. Si es sin ICP, sin intervención coronaria percutánea, un centro con hemodinamia, ¿ok? Tenemos, fíjense, hasta 120 minutos para realizar un cateterismo, son 2 horas, ¿sí? Una ICP primaria, o sea, sin trombolisis. Únicamente vamos a cargar a ese paciente con antiagregantes plaquetarios, controlarle su presión, quitarle el dolor obviamente, porque es un paciente que viene con dolor, ¿sí? No sabemos en este momento cuánto tiempo de evolución, ¿sí? Si tiene menos de 12 horas, hay que ofrecerle todo, ¿ok? Si no tenemos un centro hospitalario con intervención coronaria percutánea, ¿sí? Este paciente me llega al hospital, detecto una elevación del segmento ST, el paciente trae clínica, trae datos de descarga adrenérgica, sudoración, doctor, me vomité cuando me dio el dolor más fuerte, doctor, me quise desmayar, doctor, me dieron ganas de hacer pipí, de hacer popó, ¿sí? Inmediatamente tengo solamente 10 minutos de puerta aguja para iniciar trombolisis, ¿sí? Y poderle ofrecer a este paciente un cateterismo de rescate, una intervención coronaria de rescate, ¿ok? En cuanto, si el paciente me llega y yo estoy en un hospital y todo está disponible, el intervencionista, la hemodinamia, no hay ningún procedimiento en puerta o que estén con paciente ahí también grave en hemodinamia, ¿sí? Ese paciente tiene 90 minutos para pasar derechito a hemodinamia, obviamente bien estabilizado. Igual aquí en los tiempos, ¿ok? Este paciente ya se trombolizó, ¿sí? Le dimos fibrinolisis, se trasladó a un centro con intervención coronaria percutánea, el paciente cumplió con criterios de reperfusión. ¿Cuáles son los criterios de reperfusión? Que el dolor se haya quitado, ¿sí? Y que el segmento ST haya disminuido en 50% su nivel, ¿ok? Esos son criterios de reperfusión, o que presente alguna arritmia de reperfusión, ¿sale? Si en dado caso este paciente continúa con dolor a pesar de la trombolisis, no tuvo criterios de reperfusión, ¿sí? Hay que darle una ICP de rescate, ¿sí? De urgencia. Y si no, tenemos para llevarla sistemáticamente programada, sin ninguna tipo de urgencia. Sin embargo, ¿verdad? No sabemos con qué FEVI haya quedado ese paciente, si haya quedado con alteraciones o disminución de la fracción de eyección ventricular, ¿sí? Puesto que entre menos o una FEVI afectada va a elevar el riesgo de una
de una complicación eléctrica. Bueno, hay recomendaciones, ¿verdad? En dado caso que no tengamos una ICP, y hablando en cuestión de urgencias, ¿sí? Tenemos fibrinolisis como estrategia de reperfusión, ¿sí? Después del diagnóstico se nos dan 10 minutos, ¿sí? De tiempo puerta aguja, y si llegamos a tener ICP son 90 minutos tiempo puerta balón. ¿Entendido? Se recomienda el uso de un agente específico de fibrina como el tenecteplasa, el alteplasa, ¿sí? Estos son los más frecuentes. El más recomendado, ¿verdad?, es el TNK, que es la tenecteplasa. ¿Por qué? Porque es un medicamento, un fibrinolítico que se va a pasar en bolo. Se necesita menos tiempo de infusión, ¿sí?, en lugar del tenecteplasa. ¿Okay? La tenecteplasa se necesita prácticamente la hora, se lleva para poder llevar la trombolisis. ¿Okay? Se recomienda obviamente la aplicación de antiagregantes plaquetarios, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, la aspirina, y hay dosis de carga. ¿Okay? En pacientes con fibrinolisis se va a recomendar después la anticoagulación. En este caso, y la más recomendada, pues es la heparina de bajo peso molecular. En dado de no contar con heparina de bajo peso molecular, se utilizaría la heparina no fraccionada. Obviamente primero en bolo, posteriormente se dejaría en infusión. Esto 8 días antes de que se revascularice el paciente. La enoxaparina también va a estar indicada, ¿verdad?, con un bolo IV previo a su trombolisis. ¿Ok? Un bolo IV y posteriormente dosis de 0.1 miligramo kilo cada 12 horas, solamente se excluyen pacientes renales o pacientes mayores de 75 años, la dosis se daría solamente una vez al día. Obviamente, para llegar a un tratamiento trombolítico vamos a tener contraindicaciones, ¿sí? Y esto tenemos que hacer una muy buena historia clínica, ¿sí? Hay que enfocarnos bien en qué es lo que le vamos a preguntar al paciente, ¿sí? A mí no me interesa saber si el paciente vive en casa de material, de madera, si vive con perritos, ¿sí? Vamos a preguntarle cosas, diabético, hipertenso, factores de riesgo, tabaquismo, índice tabáquico. Pues lo gordito, ¿verdad?, como dice Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, ¿verdad? Va a haber contraindicaciones relativas o absolutas, ¿sí? Las relativas son las que podemos modificar, como la presión arterial. Si el paciente me está llegando con emergencia hipertensiva, pues le manejamos con nitratos, antihipertensivos y ECAs, en este caso, los de primera línea, beta bloqueadores, si el paciente o el estado clínico de nuestro paciente lo permite, ¿sí? En cuanto a las contraindicaciones absolutas, si el paciente ha sido sometido recientemente a una cirugía, tuvo un traumatismo, una fractura, alguna hemorragia intracraneal, algún infarto cerebral isquémico de menos de 6 meses de evolución, ¿sí? Alguna hemorragia gastrointestinal, trastornos hemorrágicos conocidos, excepto y únicamente excluida la menstruación, obviamente, ¿sí? Disección aórtica, punciones no compresibles en las últimas 24 horas, esto incluye a biopsias y punción lumbar. En cuanto a las relativas, pues vamos a tener un accidente, un AIT, un ataque isquémico transitorio, ¿sí? Esto sí está, se puede colocar en una cierta relatividad, tratamiento anticoagulante oral, gestión de la primera semana del posparto, hipertensión refractaria, ¿ok? En este caso, pues tenemos que llevar a este paciente a niveles óptimos de presión para poderle administrar un anticoagulante y disminuir el riesgo de sangrado a cualquier nivel. Una reanimación cardíaca prolongada, ¿sí?, o traumática también. Bueno, aquí muestran dosis de fibrinolíticos que vamos a estar usando.
Sí, siguen ahí la streptokinasa. Alguna vez cuando era residente me tocó usarlo porque pues precisamente había escasez de TNK o de Alteplasa, sí, y pues realmente los pacientes sí sangraban mucho o nos hacían mucha falla de bomba. La Alteplasa, bueno, pues vamos a lo que llevábamos, ¿verdad? Este es un ritual, ¿verdad? Porque se tiene que pasar primero 15 miligramos, seguido de una dosis de 0.5 miligramos kilo en los siguientes 60 minutos, llegando a 35 miligramos como dosis tope, ¿sí? Posteriormente va a ser 0.75 miligramos en los siguientes 30 minutos, dando esto un total de hasta 50 miligramos, ¿ok? Todo esto va a ser fraccionado y por tiempo, entonces todo este tiempo va a seguir lesionándose nuestro miocardio, ¿verdad? El tiempo aquí es oro, ¿sí? A diferencia del TNK, TNK, la única indicación o contraindicación de que vamos a disminuir la dosis van a ser en pacientitos mayores de 75 años, ¿ok? Obviamente, todo esto va a ser precedido de dosis cargas de antiagregantes plaquetarios como el ASA, clopidogrel, ¿sí? Y una dosis previa de enoxaparina IV de 30 miligramos seguida por una dosis tope de 0.1 miligramo kilo, ¿ok? Subcutánea, cada 12 horas. Estas son dosis carga de otros antiagregantes que van a ser ya indicados posteriormente después de la ICP, como es el ahora mencionado, que es el ticagrelor, que es el de primera elección, que va a prevenir sobre todo, más que nada, que no se restenose ese stent que se va a colocar posterior a la trombolisis. Heparina de bajo peso molecular, la heparina no fraccionada, vivalegburidina, dijo Fernando, perdón. Complicaciones. Va a haber alteraciones mecánicas, eléctricas y choque cardiogénico. Esto es lo que nos va a mantener prácticamente atentos ahí a todo el actuar en cuanto a la trombolisis. Todas estas cosas pueden pasar durante la trombolisis. Tenemos que tener a nuestro paciente en constante vigilancia en área de trauma choque, ¿sí? ¿Por qué? Porque el corazón no tiene honor. De repente está bien, se te bloquea, te hace falla de bomba, ¿sí? Tienes que iniciar inotrópicos, vasopresores, inclusive protección de la vía aérea, ¿sí? O dar reanimación avanzada. Son pacientes con alto riesgo de caer en parada cardíaca, y más que nada cuando existen complicaciones como ruptura de músculos papilares, septum interventricular o inclusive ya ruptura ventricular, ¿verdad? Fallas eléctricas, estas van a estar más relacionadas cuando la FEBI ya está decayendo mucho, ¿sí? Y también pues son prácticamente la aparición de arritmias potencialmente letales. Vamos a tener, y esta es una lluvia de ideas, ¿verdad? Esto es como recapitular qué es lo que tenemos que hacer: diagnóstico oportuno, ¿sí? Una atención adecuada en área de trauma choque, iniciar IECAS, betabloqueadores, como les decía, siempre y cuando el estado clínico del paciente lo permita, ¿sí? Como nivel de evidencia 1A, ¿verdad? Que está en el uso de betabloqueador en las primeras 24 horas después del infarto. Esto va a reducir la mortalidad y el riesgo de una arritmia ventricular, ¿sí? Obviamente todo tiene que ir con el contexto del estado clínico del paciente, que el paciente no esté hipotenso, que el paciente no esté bloqueado, ¿sí? Cuándo ofrecer la ICP de rescate, ¿sí? Si la trombolisis tuvo éxito o no tuvo éxito, estuviste allí al pie de la cama durante las primeras 2 horas de la trombolisis, ¿sí? Si tuvo o no reperfusión, le tomaste el electro a los 30 minutos, a los 120 minutos, ¿sí? A los 90 minutos, ¿ok? Pues igual, como les digo, el tiempo es vida, es músculo, ¿sí? Esta es una de las urgencias más interesantes que hay en cuanto a especialidades, y pues de nosotros va a depender llevarle una mejor calidad de vida a nuestros pacientes y sobre todo disminuir la mortalidad. Espero haya sido de su agrado esta charla. Estamos a sus órdenes. Hospital Santander.